veto universitario. De hecho, en este momento están casi todas las universidades, las que no están tomadas, están en vías de serlo, Sí. y en algunos casos, por ejemplo en económica, se están dando clases en La Puerta, ahí en Avenida Córdoba. Pero todo esto fue a través de lo que fue el voto en la Cámara de Diputados. Y yo calculo que si el voto hubiera llegado a la Cámara de Senadores, quien está ahora en línea con nosotros, seguramente habría votado a favor del financiamiento universitario. De hecho, él fue hasta hace unos años rector de la Universidad Nacional de Catamarca. Estoy hablando del senador Flavio Fama. ¿Cómo le va, senador? Gabriel Schulz lo saluda. Buenas tardes. ¿Cómo está, Gabriel? Buenas tardes, ¿cómo anda? Bien, gracias por atendernos. Senador, bueno, lo vi muy enojado, sobre todo con el gobernador Jalil. Es increíble que usted, que pertenece o pertenecía a Juntos por el Cambio, ahora es radicalismo, porque ya no existe más Juntos por el Cambio, pero quiero decir, uno podría pensar que está más cerca del gobierno alguien que fue elegido por Juntos por el Cambio que un senador, un diputado, mejor dicho, de Unión por la Patria. Sin embargo, en el caso universitario, y le diría que en el tema jubilados, dejan mucho que desear, ¿no? Los que están en el bando de Jalil. Mirá, en principio cada uno se tiene que hacer cargo de las cosas que vota. El problema con Raúl Jalil es que es un gobernador que se caracterizó desde que era intendente de tratar de quedar bien siempre con el poder, y para eso a veces destruye. Acá lo que hizo fue destruir, digamos, un acuerdo bastante generalizado que tenían no solamente las universidades, sino también los legisladores de muchas fuerzas políticas, no solamente Juntos por el Cambio en el Congreso, haciendo que una diputada de él no baje. Y de esa manera le permita, digamos, que el veto se lo anule en la Cámara, no se consigan los 2/3. Lo mismo pasó de alguna manera con jubilados, pero en el caso de las universidades, yo te cuento, acá se muestra seguido firmando convenios con el rector, tratando de mejorar su imagen, porque vos tenés que tener en cuenta que el sistema universitario público, sobre todo en el interior del país, yo te estoy hablando desde Catamarca, Sí. tiene mucha visibilidad, y además de tener mucha visibilidad tiene un buen prestigio. Entonces muchas veces los gobernantes se acercan a las universidades para mejorar su imagen. El problema es que ahora, bueno, con esto definitivamente la empeoró y estamos como estamos. Y además, ¿a cambio de qué, no? Porque no solo empeoró su imagen, no solo fue contra los principios para los cuales fue votado, entre otros el presupuesto universitario, la mejora para los jubilados, que no dependen exactamente de él, pero sí su apoyo indica un camino. Y ¿cuántas obras recibió Catamarca desde que Jalil se encolumnó con este gobierno? No, yo sé que cero obra, digamos, esto es Cero. el dato que yo tengo. Lo que Sí. pasa es que, como te decía antes, digo, es un gobernador que le encanta coquetear con el poder. Le fue muy bien con Alberto Fernández. Vos tenés en cuenta que cuando vino Alberto Fernández a Catamarca vino como 6 o 7 veces, fue el lugar donde más visitó, y eso se traducía en ese momento en ATN, en obra, en distintas cuestiones, ¿no? Pero no va a pasar lo mismo con Javier Milei, y eso no tengo ninguna duda. No, de hecho Javier Milei no conoce Catamarca, por lo menos no de que es presidente. Catamarca, tal cual. No conoce Catamarca. Y usted piensa en Jalil, porque leí el otro día que un portal publicaba que es el último gesto. ¿Es cierto? ¿Esto es creíble, esa frase? La verdad que no, y la verdad que no sé si verdaderamente lo dijo. Yo lo que sé por versiones periodísticas es que Jalil al otro día del famoso no bajar para no dar el voto, pasó por Casa Rosada y no le fue muy bien, no lo atendieron bien. Digo, calculo que va a tener que entender que está hablando con otro tipo de gobierno, ¿no? Claramente el gobierno de Javier Milei no se mueve por esos parámetros, más allá de que estaban buscando los votos para que esto prospere. Y tenemos que decir una cosa, cada uno hace el juego que tiene que hacer para que prospere la decisión que quiere que prospere, ¿no? El gobierno veta, es un derecho constitucional que tiene el presidente. Ahora, de que después la Cámara de Diputados de apoyar abrumadoramente, no solamente universidades, sino jubilaciones,
cambian los votos, se ausentan, uno se queda en su oficina, el otro... Y bueno, te da que pensar, ¿no? La verdad que te da que pensar. Senador, pero esto que usted describe, justamente, está pasando, le pasó también a Jaldo, uno puede empezar a mirar que en las provincias, le pasó a Nacho Torres en algún momento, digo, cuando los gobernadores encolumnan sus legisladores en pos de lo que el gobierno pide, con la ley base se vio claramente, la famosa frase, hay que darle las herramientas, que la escuchamos desde enero hasta hace 3 meses, todos los días hay que darle las herramientas, bueno, le dieron las herramientas y sin embargo el gobierno no responde con lo que los gobernadores necesitan. Es decir, es como el cuentito del pastorcito mentiroso. En algún momento se van a tener que dar cuenta que los están, iba así boludeando, pero no quiero decir esa palabra, les están mintiendo. Bueno, mirá, este es un problema de gestión de los gobernadores, claramente, ¿no? Hay que ver hasta cuándo los gobernadores son funcionales a eso sin que el gobierno tenga una respuesta concreta. A mí me gustaría aclarar algo, porque si no la gente que nos escucha va a pensar que esto es una cuestión de toma y daca, y no es así. Un gobernador tiene necesidades en su provincia, trata de llegar a acuerdos, trata de que esos acuerdos beneficien a la gente, trata de que la gente que peor la está pasando no la pase tan mal. Creo que en general, estoy haciendo una generalización, sí. Los gobernadores van por ese camino. Ahora, el gobierno no ha dado muestras de transitar con el mismo criterio, como vos bien lo decías, y bueno, qué sé yo, supongo que eso se irá a traducir en alguna oportunidad en el Congreso, en algún tipo de votos. Insisto con esto, no es una cuestión de ir en contra del presidente, es una cuestión de que tenemos un país que es federal, que los gobernadores tienen responsabilidades y que muchos, como Raúl Jalil, ya no saben qué hacer para que le den bolilla, digamos, voy a decir otra cosa, sí. Pero bueno, es lo que hay. Quien habla es el senador Flavio Fama, le quiere hacer una consulta a Jorge Chamorro. Hola, senador, ¿cómo le va? Le pregunto al hombre que como catedrático, como ingeniero agrónomo, conoce un sector vital de la economía argentina. Y entonces, usted recién decía cómo se traducen las políticas de Milei en las provincias, en el sector donde está fuerte el sector agropecuario, agroindustrial. Digo, desde su mirada, ¿estas políticas pueden hacerle bien al campo, por ejemplo? ¿Le pueden hacer bien a que esto redunde en las provincias, más allá de una cosecha oportuna, de un buen clima, sino que usted lo ve con la dinámica en el tiempo, que esto finalmente beneficia al país? Mirá, yo lo veo como creo que lo ve casi todo el mundo y sobre todo el sector productor. El sector productor está esperando, una baja de las retenciones, el sector productivo estaba esperando una baja de los impuestos, los trabajadores están esperando tener mejores salarios a partir de mayor productividad. En definitiva, todo el mundo lo que está esperando es que se reactiva la economía, y la economía no se reactiva solamente con el déficit cero. Según el presidente, es la estadía inicial, digamos, las condiciones de base para empezar a crecer. Podemos estar de acuerdo hasta ahí, pero después viene la micro. Acá hay cosas que preocupan muchísimo, hay más del 50% de pobres, Catamarca tiene 57% de pobres, 18% de indigencia, es una cifra espantosa y no están tenidos en cuenta un montón de trabajadores que están en negro. Entonces, cuando vos empezás a ver estas cosas, te empezás a preocupar. Y yo creo que el campo lo que está esperando la famosa promesa de eliminar las retenciones, cosa que hasta el momento no se ve. Insisto, compartimos un déficit cero, sí, por supuesto, tenemos que llegar a eso. El tema a veces es cómo llegamos, ¿no? Si para eso tenemos que cortar la educación pública, y bueno, ahí me parece que estamos complicados. Ahí quería ir, senador. Usted ya no es rector de la Universidad de Catamarca, pero debe tener contactos con quienes hoy lo son. Y le pregunto, ¿puede funcionar la Universidad de Catamarca con de financiamiento y con el presupuesto que se propone desde el Ejecutivo para aprobar en diputados ahora y luego ustedes, si esto pasa? Mirá, no conozco los números finos de la universidad porque ya no estoy en la gestión, digamos, claro. Hay otro rector hace 3 años, pero lo que sí te puedo decir es que seguramente van a pasar 2 cosas.
no solamente acá, sino en todos lados. Primero, un recorte en los gastos de funcionamiento. ¿Sabés a dónde van a ir a parar el recorte de gastos de funcionamiento? Justamente a aquellos servicios que hacen que la universidad le dé mayores oportunidades a los que menos tienen. Hoy me preguntaban varias radios por esto que dijo el presidente. Le iba a preguntar, iba a hacer la próxima pregunta. Los más ricos. Eso Sí. es una mentira, ¿no? Claro. No sé, tal vez sea en Buenos Aires, no sé, pero eso no pasa en el interior. Acá Claro. No, perdón, senador, que me meta, pero yo estoy en la Universidad Nacional de La Matanza. Creo que usted, como ex rector, no necesito aclararle en el SIN, el 80% de los chicos venían en bicicleta. Y son. Por supuesto que pero sí. por favor. Por supuesto que sí, yo también fui presidente del CIN, digo, conozco el sistema, a mí me causa mucho escozor, y esto se lo he transmitido al ministro, bueno, hoy no es ministro, es secretario de Educación, le digo, dejen de compararnos con algunas universidades, como la Universidad de Buenos Aires, o con la Universidad de Plaza de Mayo, o con algunos otros casos especiales. El sistema universitario argentino es muy diverso, está en todo el país, tiene 2 millones de estudiantes, que son 2 millones de familias en definitiva, y voy al tema, retomo el tema, el recorte de gastos de funcionamiento va a impactar en los comedores, va a impactar en la beca de ayuda económica, porque si yo soy rector, lo primero que tengo que asegurar es que se da clase, y si tengo que recortar algo, recorto lo que está a la vuelta, como atiendo las sedes universitarias, recorto ciencia, recorto extensión. Entonces, estos son los problemas, que no los vamos a ver ya inmediatamente, probablemente, las consecuencias de todo esto. Entonces, a futuro, cuando uno en educación invierte, los resultados los ve a largo plazo. Ujú. Y en términos de salario, yo quiero decirte algo que nadie lo dice y que me parece que hay que tenerlo en cuenta. Si vos sos un docente universitario, que es no solamente un profesional universitario, sino que tiene años en la docencia, rindió uno o más concursos, se capacitó, hizo posgrado, publica, hace investigación y qué sé yo, un tipo que el Estado invirtió en él para que él sea un buen profesor, va a terminar yéndose a las universidades privadas. Para las Sí. universidades privadas esto es chiche bombón, ¿no? Por supuesto. Vení que yo te pago unos pesos más, entonces habremos hecho una transferencia, inclusive de fondos, de las universidades públicas a las privadas. Ahí- Esto va a pasar, ¿eh? Ahí, senador, está la falacia que propone el Los gobierno. van a ir a otros países. Ahí, claro, pero esa es la falacia que propone el gobierno. Dice, yo no quiero cerrar las universidades, pero si uno directamente la desfinancia y hace que no queden docentes para dar clase, entre eso y cerrarlas, ¿qué diferencia hay? Mirá lo que está pasando en el Balseiro. Se están yendo los mejores profesores de algo que es un orgullo para nosotros, ¿no, doctor? Imagínate qué país del primer mundo no invierte en ciencia. Les cuento una anécdota de la semana pasada a la anterior. Por ciertas cuestiones de mi trabajo tengo que ir a la embajada, a la embajada de Alemania, te lo puedo decir. Bien. Conversando con uno de los directores de la embajada, me decía, ¿por qué bajan los gastos en ciencia si nosotros tenemos un montón de convenios con universidades argentinas? Y el alemán me decía, nuestros docentes, nos dicen, tienen el mismo nivel que nosotros. Fíjense ustedes, esta persona no podía comprender por qué. Una cosa es hacer eficiente el gasto, en esto estamos todos de acuerdo. Sí, ¿quién no? Lo que nadie comprende es, ¿cortamos para qué? ¿Para lograr qué? ¿Cuánto cuesta formar un profesor universitario? ¿A dónde nos lleva eso? ¿Quién se beneficia con eso? ¿Sí? Si nos interesa realmente la educación pública y la educación universitaria pública fuerte, como la venimos teniendo, discutamos eficiencia. Tenemos que discutir dos cosas que son muy, pero muy importantes dentro de educación superior. Primero, ¿qué queremos hacer con la educación superior para que acompañe el desarrollo del país? Esto traducido en términos vulgares es, ¿cuáles son las profesiones que necesitamos de acá en los próximos 30 años? Sí. Eso es uno. Y segundo, ¿cómo va a crecer el sistema universitario? Porque va a haber cada vez más habitantes y debería crecer. ¿Lo vamos a hacer seguir creciendo creando universidades para intendentes amigos, para cuestiones políticas, o verdaderamente vamos a una vez por todas a definir un plan y decir, en tal región vamos a hacer tal cosa, acá vamos a hacer otra? ¿Cuál es el plan que tiene el gobierno? A esto voy, ¿no? ¿Cuándo nos vamos a sentar a discutir seriamente para dónde queremos ir como país y por ende las universidades de qué manera van a acompañar estas cuestiones?
Es una interesante discusión, creo que con este gobierno no la vamos a tener, pero sí es una gran discusión para el futuro, porque me parece que ahí es la raíz del problema. Pero bueno, ojalá no sea desfinanciando, porque la respuesta nunca va a ser desfinanciando las universidades. Senador, le mando un abrazo muy grande, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Igualmente, el senador Flavio Fama, de la provincia de Catamarca, bueno, interesante, ¿no? Además de una mirada desde un ex rector de la Universidad Nacional de Catamarca. ¿Te das cuenta que a mí me mata, ¿no? Los docentes Lo de los alemanes le dicen, tienen el mismo nivel que nosotros. O sea, te das cuenta que este no es un país de mierda. Tenemos claro dirigencia de mierda. Exacto. Una parte de la dirigencia que es una mierda. Exactamente. Pero son los que más relevancia tienen, por lo menos en los medios de comunicación. Los que creen que el país es una mierda y lo instalan en el pensamiento de todos. Y uno a veces lo termina creyendo. Ya venimos. Lo dijo el tipo de la radio y así nos va. Gabriel